Cuando escuchamos la palabra psicópata, nos vienen a la mente los nombres de asesinos en serie y asesinos en masa famosos. Alguien que se deleita con el dolor y la miseria de los demás, incapaz de empatizar con el dolor y el sufrimiento que infligen. Seguro que todos podemos dar un ejemplo. Sin embargo, me gustaría compartir la historia del asesino en serie psicópata, Futoshi Matsunaga, también conocido como el asesino del control mental de Japón. Desde niño, destacó entre sus compañeros. Guapo, inteligente y extremadamente carismático. Nacido el 28 de abril de 1961 en una familia relativamente adinerada, su madre y su abuela adoraban a Futoshi. Además de su encantadora personalidad, también era un buen estudiante, obtenía las mejores calificaciones en todas sus clases, lideraba una organización estudiantil y era el delegado de la clase. Pero Futoshi tenía otra cara. Aunque sacaba buenas notas, a menudo lo pillaban mintiendo y tergiversando la información. Esto hizo que sus profesores perdieran la confianza en él. Finalmente, lo trasladaron a otra escuela tras descubrir que tenía una relación con una de las chicas que asistían. Futoshi se graduó de la preparatoria y se casó a los 19 años, con esta pareja tuvo un hijo. Heredó la tienda de su padre y la convirtió en un negocio de futones. Mientras la dirigía, su nombre empezó a aparecer en varias estafas y delitos. Durante el matrimonio de Futoshi, se decía que tenía al menos 10 amantes. Una de ellas era Junko Ogata, con quien había estudiado. Junko Ogata nació el 25 de febrero de 1962 y fue compañera de clase de Futoshi. No eran muy amigas, pero se habían visto antes de que Futoshi fuera transferida. Tras graduarse, consiguió trabajo como maestra en un preescolar. Junko era descrita como cariñosa y amable, pero todo cambió tras reencontrarse con Futoshi en 1982. La madre de Junko se oponía firmemente a la relación, alegando que su hija sufría abusos. Por eso, no fue sorprendente que se opusiera a que la pareja se casara en 1984. En respuesta, Futoshi visitó a la madre y la vio. Al regresar con Junko, la convenció de que se escapara con él. Futoshi explicó que la familia de Junko la odiaba por un intento de suicidio en 1985 y que sería mejor para su relación que se mudaran. Aunque Junko era virgen al principio de su relación, Futoshi la acusó de acostarse con otros hombres, lo que provocó que Junko sufriera graves abusos. Sus celos se manifestaron durante estos incidentes, sin embargo, Junko se quedó con él y finalmente tuvo 2 hijos. Mientras Futoshi dirigía su negocio de futones, se decía que abusaba de sus empleados, les aplicaba descargas eléctricas y les gritaba disparates. Usando este negocio como fachada, habían logrado extorsionar a la gente por 180 millones de yenes. La pareja logró pasar desapercibida para la policía y se dio a la fuga tras ser incluidos en la lista de los más buscados de Japón. Pero esto no detuvo a Futoshi. En abril de 1993 conoció a su primera víctima, una mujer casada con 3 hijos. Futoshi la había convencido de que dejara a su marido y se fugara con él. ¿Junko? Era su hermana. La mujer le creyó y accedió. En septiembre de 1993, se descubrió que uno de los niños había muerto en circunstancias misteriosas. Los otros 2 fueron enviados a vivir con su padre y el resto de la familia tan solo un mes después. La mujer se dio cuenta de que no estaba viviendo la vida que le habían prometido e hizo todo lo posible por mantener a sus hijos a salvo. Durante su relación con Futoshi, la mujer perdió 11 millones de yenes. Hasta la fecha, se desconoce qué sucedió exactamente durante su relación. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado en marzo de 1994. Se inició una investigación, pero no se encontraron pruebas que vincularan a Futoshi con su muerte ni con la de su hijo. Pero Futoshi no se quedó ahí. Pronto encontró a su próxima víctima, Kumio Toraya y su hija.
Durante los 2 años siguientes, Futoshi abusó de Kumio, chantajeándolo con sus antecedentes y llegando incluso a obligarlo a confesar crímenes que no había cometido. Kumio fue confinado en una habitación individual junto con su hija, quien fue obligada a abusar de su padre por Futoshi. Cuando Kumio murió a consecuencia de ello a los 34 años, Futoshi le hizo creer a su hija que había asesinado a su padre. Junko y la chica recibieron instrucciones de limpiar los restos y deshacerse de ellos para eliminar las pruebas, mientras Futoshi buscaba a su siguiente víctima. La historia parecía repetirse, él estaba convencido de que se casarían, insistiendo en que era graduado de una prestigiosa universidad de Tokio. La mujer, conocida de Kumio, le creyó y se mudó con su hija. Futoshi estafó a la mujer por 5.6 millones de yenes durante su encarcelamiento en el apartamento de Kumio. En 1997, tras sufrir torturas y abusos constantes, la mujer estaba desesperada y no vio otra salida que saltar por la ventana. Cayó desde 2 pisos y fue llevada al hospital junto con su hija. Durante los crímenes de Futoshi, Junko estuvo presente y lo ayudó donde Futoshi lo deseaba. No sabemos si realmente estaba tan enamorada de Futoshi o si él realmente la había sometido a una obediencia implacable. Pero Futoshi confiaba lo suficiente en Junko como para dejarla salir del apartamento. Salía a comprar comida y a trabajar. Y siempre, Junko regresaba sin falta. Hasta que un día, en abril de 1997, no regresó a su apartamento del trabajo. Futoshi llamó a la familia de Junko para averiguar dónde estaba. Pero la madre de Junko, Shizumi, se negó a dar ninguna respuesta. Futoshi los chantajeó para que encontraran a Junko, intentando convencerlos de que su hija era una asesina y amenazándolos si no le decían dónde estaba. En realidad, Junko había escapado. Le contó a su familia lo sucedido y cómo ya no podía aguantar más. Así que, cuando llegó la noticia de que Futoshi se había suicidado y se celebraba un funeral, Junko creyó que todo había terminado y regresó con su familia. Futoshi la encontró allí y la castigó por sus acciones. La familia Ogata le dio a Futoshi 63 millones de yenes para mantenerlo alejado. Los aceptó, pero no se detuvo. Invadió la casa y los tomó como rehenes. Fue entonces cuando sus juegos psicológicos alcanzaron otro nivel. Futoshi sedujo a Rieko, la hermana de Junko, quien vivía en la casa con su esposo. Una combinación de tortura, abuso, sex y sus palabras había convertido a la familia en su secta personal. A finales de diciembre, Futoshi le ordenó a Junko torturar a su padre. Le ordenaron electrocutarlo repetidamente hasta que finalmente falleció. Tenía 61 años. El constante maltrato a Shizumi había hecho que la madre perdiera la noción de la realidad. Empezó a hablar con voces extrañas y a actuar de forma errática. Finalmente, Futoshi ordenó a Rieko y a su esposo Kazuya que estrangularan a Shizumi hasta la muerte. Tenía 58 años. Rieko había quedado sorda por el maltrato sufrido a manos de Futoshi, así que era la siguiente víctima de la que quería deshacerse. Tras ordenarle a su hija, Aya, que sujetara a su madre, fue Kazuya quien la estranguló. Rieko tenía 33 años al momento de su muerte. Tras los 2 asesinatos, Kazuya quedó exhausto y encerrado en el baño. Sobrevivió 2 meses bebiendo agua del inodoro, pero finalmente murió de hambre a los 38 años. Tras la muerte de Kazuya en abril de 1998, solo Futoshi, Junko, la hija de Kumio, Aya, y su hermano Yuki permanecieron con vida en la casa. En mayo de ese mismo año, Futoshi ordenó a la hija de Kumio y a Junko que sujetaran a Yuki, mientras Aya era obligada a estrangularlo. El niño murió con tan solo 5 años. Aya lo siguió poco después, mientras Futoshi y Junko la electrocutaban juntos, aunque la propia Junko lo negó durante su testimonio. Afirma que fue la hija de Kumio quien mató a la niña, estrangulándola. Aya tenía 10 años cuando murió. Tras cada asesinato, la víctima era descuartizada y hervida en ollas. Durante la investigación,
Los vecinos declararon haber oído ruidos fuertes y percibido un olor fétido proveniente del apartamento en ocasiones. Tras hervir, los restos eran transportados y arrojados a baños públicos o al océano. Fue la hija de Kumio, quien seguía cautiva, quien logró escapar. Tras el primer intento a finales de enero, Futoshi la encontró de nuevo en febrero y la trajo de vuelta. ¿Su castigo? Electrocución. Pero eso no detuvo a la joven, que volvió a escapar a principios de marzo. Esta vez, contactó de inmediato a la policía para denunciar los delitos. La joven tenía 17 años en ese momento y condujo a la policía hasta donde se encontraban Futoshi y Junko, donde fueron arrestados al día siguiente. Junko Ogata admitió todos los asesinatos con calma y serenidad. No quedaba rastro de la cariñosa niña que había sido antes de su relación con Futoshi. Al no haber pruebas físicas, la policía se basó en las declaraciones de Junko y de la hija de Kumio. Futoshi insistió en su inocencia. Junko y Futoshi fueron condenados a morir en la horca tras el juicio, tras ser declarados culpables de los 6 asesinatos. Sin embargo, durante el juicio, la muerte del padre de Junko no se consideró asesinato. Afirmaron que el hombre había sido torturado con electroshocks y murió a consecuencia de sus heridas. Se presentó un recurso contra esta decisión. El 26 de septiembre de 2007, el caso se llevó a juicio de nuevo ante un tribunal superior. Esta vez, la pena de muerte de Junko se redujo a cadena perpetua. ¿Su razón? Junko fue obligada a cometer los asesinatos bajo la amenaza de que Futoshi la agrediría si no accedía a sus deseos. En cuanto a Futoshi Matsunaga, su pena de muerte se mantuvo igual. La hija de Kumio nunca fue juzgada por los crímenes, a pesar de haber participado en ellos. Era una niña y también fue una de las víctimas de Futoshi. La chantajearon para que cometiera actos atroces. Según diversos informes, creemos que la niña ha seguido adelante con su vida. Se sometió a un intenso tratamiento psicológico para superar las experiencias traumáticas. Sin embargo, se dice que se ha convertido en una joven positiva y llena de vida, que intenta disfrutar del resto de su vida. Hasta el día de hoy, tanto Junko como Futoshi permanecen en prisión. Sus familias se han negado a hacer declaraciones sobre los crímenes. Es una sombra que permanecerá para siempre. Y esto demuestra que los verdaderos psicópatas son aquellos de quienes jamás sospecharíamos al conocerlos. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.